Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Vamos a ir esperando que se vayan uniendo todos los participantes. Mi nombre es Margilis Jaime y soy la presidenta de la Comisión de Mediación y Arbitraje del Colegio Nacional de Abogados. Y para mí es un gran honor darles la bienvenida a este sexto webinar organizado por nuestra comisión, en esta ocasión para tratar un tema muy novedoso que es la inteligencia artificial y el arbitraje en línea. Nadie pone en duda hoy que hoy en día la inteligencia artificial está permeando todas las industrias, y esto nos lleva necesariamente a preguntarnos cuál es el impacto que está teniendo la inteligencia artificial en el arbitraje. El arbitraje internacional está siendo definitivamente permeado por todas estas tecnologías disruptivas que cambian la manera en cómo se ejerce esta práctica del arbitraje internacional. De esta manera, la inteligencia artificial está ofreciendo herramientas que permiten optimizar la gestión de los casos y diagnosticar así ineficiencias en el proceso arbitral. La inteligencia artificial pues, puede ayudar a las partes tanto a elegir sus árbitros, redactar cláusulas arbitrales, la predicción de costos e incluso el análisis de la prueba, entre otros temas importantes para el arbitraje, como la redacción preliminar de los laudos. Así que para tratar todos estos temas contamos con 3 expertos que nos acompañan desde Perú, desde Panamá y desde Italia. Y para moderar este panel contamos con la participación del licenciado Juan Manuel Estriví. Él es miembro activo de nuestra Comisión de Mediación y Arbitraje del Colegio Nacional de Abogados. Es un abogado graduado por la Universidad de Panamá y cuenta con un máster en Derecho Continental por la Universidad París II Panteón Assas. Él es funcionario judicial de la jurisdicción marítima panameña y es un prolífero autor que ya ha publicado varios artículos académicos y profesionales, tanto en revistas jurídicas como en periódicos panameños en materia de derecho internacional privado, derecho marítimo y derecho procesal marítimo. Así que, bueno, sin más, yo los dejo en manos del moderador, licenciado Juan Manuel Estriví. El micrófono es suyo. Muchas gracias, doctora Jaime, presidenta de la Comisión de Mediación y Arbitraje del Colegio Nacional de Abogados. Nuevamente, el Colegio Nacional de Abogados de Panamá retoma o sigue manteniendo esta dinámica de webinars y actividades virtuales en este contexto tan complejo como lo es la pandemia del coronavirus. Ahora, en esta ocasión, con 2 temas, o con un tema central tan relevante, tan importante y tan de actualidad como es el arbitraje online, la inteligencia artificial, el derecho y el arbitraje online en particular. Cómo estas herramientas han sido parte o están siendo parte pues, de nuestra dinámica profesional. Cómo han impactado incluso las sociedades y el mundo desde el punto de vista desde los aspectos económicos, comerciales, hasta nuestra vida personal. Entonces, son temáticas como la inteligencia artificial y el derecho a los que nosotros como profesionales de los abogados no podemos obviar y que tenemos que tomar muy en cuenta. Hoy en día se habla de árbitros robots, se hablan de procedimientos arbitrales totalmente en línea, se habla digamos, software capaces de predecir resultados, gustos e intereses, y para nosotros es importante que vayamos reconociendo estas realidades e ir evaluando y estudiando su aplicabilidad en nuestras jurisdicciones, en nuestros países. En ese sentido, no se puede también soslayar que estas realidades también implican retos en las regulaciones tanto internacionales como nacionales de nuestros países, y también reviste un gran impacto en nuestra vida, en la ética y a nivel social. En el día de hoy contamos con un panel de lujo.
con un panel de expertos profesionales en esta materia de la que vamos a abordar hoy. Y en esta ocasión vamos a proceder a presentar a cada uno de ellos en el orden en que será su presentación. En primer lugar, nuestra primera panelista es la profesora Cecilia Celeste Danesi, con quien tuve el honor de compartir clases en la Universidad de París II. Ella nos acompaña desde Italia. Ella es abogada por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Tiene un máster en Derecho Continental por la Universidad de París II, Panteón Assas, y un máster en Derecho de Daños por la Universidad de Girona, en España. Es doctoranda de las universidades de Perugia y Salamanca, Universidad de Perugia en Italia, Universidad de Salamanca en España, con el tema de investigación, inteligencia artificial y derecho del consumidor. Ha sido profesora en la Universidad de Oxford, la Universidad Austral, la Universidad de Perugia, en materias relacionadas a la responsabilidad civil y el derecho del consumidor, en el contexto o frente a la inteligencia artificial. También fue investigadora visitante de la Universidad de Perugia y de la Universidad de Oxford. Ha realizado diversas publicaciones e igualmente ha disertado en numerosas ocasiones sobre inteligencia artificial y derecho. En la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires es profesora de las asignaturas Derecho de Daños, Inteligencia Artificial y Derecho. También es la subdirectora del posgrado de Inteligencia Artificial y Derecho y coordinadora del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial. Gracias, Cecilia, por estar con nosotros en este panel. Por otro lado, tenemos al licenciado José Vega Gallardo, quien es abogado especializado en propiedad intelectual, derecho informático, protección de datos personales y prevención del blanqueo de capitales. También es auditor de sistemas de gestión anticorrupción ISO 37001, examinador de fraude autorizado, mediador y conciliador. El licenciado Vega ha presentado ponencias ante estudiantes de la Universidad de Panamá, en Nueva York, México y Medellín, y en congresos en Washington, Beijing, Shanghai, Ningbo, San Petersburgo, Buenos Aires, Panamá, entre otras ciudades. Es profesora junto de programas de diplomado y maestría en materias relacionadas con la prevención del lavado de dinero, la protección de datos personales y dictamen pericial. Fue designado como profesor en el primer máster en Legal Tech y Gestión Digital de la Abogacía ofrecido por la Universidad de Salamanca. Además, es uno de los autores de la obra colectiva El Derecho de las TIC en Iberoamérica, publicada en 2019 por la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática. Es fundador de J. Vega y Asociados, firma dedicada a la propiedad intelectual, zonas económicas especiales y otras áreas del derecho. Es socio de Fintegrity Group, empresa de cumplimiento que ofrece servicios en las áreas de prevención del blanqueo de capitales, ciberderecho, peritaje informático, protección de datos personales, auditoría forense y gestión anticorrupción. Muchas gracias, licenciado Vega. Finalmente, la doctora Eda Karen Céspedes Babilón, quien es abogada, investigadora, especialista en tecnologías de la información y comunicación, magíster en Derecho Civil y Comercial, con posgrados en Derecho Informático y Comercio Electrónico, Tecnologías de la Información, Seguridad Informática, Derecho Empresarial, entre otros. Es federataria juramentada por la Corte Superior y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la República del Perú, con especialidad en Derecho Informático y Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Posee vasta experiencia laboral de más de 25 años en cargos gerenciales y ejecutivos en empresas de telecomunicaciones y líderes nacionales y transnacionales de tecnologías de la información y comunicaciones. Es CEO, directora ejecutiva en Interactuemos Derecho, Tecnología y Ciencia, socia fundadora de Biored y miembro de la Red de Mujeres Abogadas del Pacífico, presidenta de la Comisión Ejecutiva del Derecho de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Colegio de Abogados del ICE. Fue miembro de la Asamblea Consultiva y miembro del Comité de Ética de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho Informática, miembro del Consejo Consultivo Nacional de Informática, de la Presidencia del Consejo de Ministros, Secretaría de Gobierno Digital en Perú. Muchas gracias a todos ustedes por aceptar esta invitación en este webinar. Y bueno, la metodología que vamos a utilizar, cada uno de los panelistas va a estar presentando su tema. En primer lugar, estará la profesora Cecilia Danesi, quien nos tratará o hablará con nosotros sobre la inteligencia artificial y el derecho aplicado al arbitraje. Luego estará el licenciado Vega, quien nos tratará el tema arbitraje online e inteligencia artificial, una idea inteligente, un tema muy interesante que va asociado a nuestro tema central. Y, por supuesto, la doctora Céspedes Babilón,
con el tema humanización de la inteligencia artificial, responsabilidad ética y derechos humanos. Cada uno de los panelistas tendrá unos 15 minutos para realizar su presentación. En el ínterin de esta actividad, ustedes podrán realizar sus preguntas en el chat y posteriormente, pues, cuando culminen las presentaciones, haremos una discusión de preguntas y respuestas. Sin más, doctora Cecilia Danesi, los micrófonos son suyos. Bueno, muchísimas gracias. Primero pregunto si me escuchan bien para quedarme tranquila. Igual si no, cualquier cosa me va avisando. ¿Se escucha bien? Se te escucha bien. Hay un sonidito, pero creo que en líneas generales es un sonidito. Sí, creo está que bien, ok. Ahí está. Bueno, primero les quiero agradecer muchísimo por la invitación a vos, Juan, a la doctora Jaime y al Colegio Nacional de Abogados de Panamá por haberme invitado hoy a compartir este encuentro con ustedes. Como dijo Juan, yo ahora estoy en Italia, pero soy argentina, como se darán cuenta por el acento. Así que sí, no lo puedo negar, digamos. Así que bueno, con esta mezcla de países. Bueno, voy a compartir la presentación. A ver, sí, acá, denme un segundo, ahí está. Y ahora les voy a pedir que me confirmen, está compartiendo, si la pueden ver correctamente, y comenzamos. se está compartiendo, ahora sí está. Ahí, perfecto, ahí estoy poniendo el modo presentación. Ahí está, perfecto. Bueno, la idea, como Juan anticipó ya el tema y la doctora Jaime también de una manera muy interesante, ¿qué es la inteligencia artificial, ¿no? Y este uso de la inteligencia artificial en el derecho, en la justicia, y especialmente hoy vamos a hablar un poco de lo que es el arbitraje y la función del árbitro. ¿Qué les propongo para los minutos que vamos a compartir hoy juntos? Primero, tratar de definir brevemente qué es la inteligencia artificial. Segundo, hablar un poco ya de esta conexión inteligencia artificial y derecho. Y por último, inteligencia artificial y arbitraje. Comencemos por intentar definir qué es la inteligencia artificial. Lo primero que les tengo que decir es que no hay consenso en torno a la definición de inteligencia artificial. Esto creo yo que se debe a, bueno, que es un término que abarca muchas disciplinas y además que está en constante crecimiento. Entonces esto hace que sea muy difícil encontrar una definición que, digamos, entre comillas, que conforme a futuro y a todas las disciplinas. Esta es una definición sencilla, pero abarcativa, de una comunicación de la Unión Europea de abril de 2018, que dice que la inteligencia artificial se aplica a sistemas que se manifiestan un comportamiento inteligente, pues son capaces de analizar su entorno y pasar a la acción con cierto grado de autonomía con el fin de alcanzar objetivos específicos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que subrayar o destacar de esta definición? Primero, capaces de analizar su entorno, ¿sí? Y esto lo pueden hacer a través de sensores, por ejemplo, en el caso de los vehículos autónomos, o a través de la incorporación de datos. Por otro lado, pasar a la acción, es decir, pueden tomar decisiones y además con cierto grado de autonomía. Y esto es lo que, digamos, al mundo en general, pero al derecho en particular, es lo que le hace más ruido, ¿no? Esta supuesta autonomía que tiene la inteligencia artificial. Acá les hago un punteo de ejemplos, después vamos a ver algunos casos más detenidos y más principalmente la vinculación que tienen con el derecho. Uno es el uso, por ejemplo, ¿no?, de la inteligencia artificial en las redes sociales. Yo ahí puse el caso de Cambridge Analytica, que es un ejemplo patente de cómo se usa la inteligencia artificial en las redes sociales, qué fines puede tener y qué daños puede tener a lo que son los derechos de las personas. Otro caso, por ejemplo, es el caso de la utilización de la inteligencia artificial para el reconocimiento facial. Después tenemos el caso de los vehículos autónomos. Después, otro ejemplo, que este es el más común o el más cotidiano, porque permanentemente lo usamos cuando usamos YouTube, Netflix, Spotify, que son estos sistemas de inteligencia artificial que nos predicen nuestros gustos, es decir, qué canción vamos a tener ganas de escuchar, qué película o qué video vamos a tener ganas de ver. Y por último, y no quiero dejar de destacarlo porque a mí me parece un uso muy importante y que para el derecho tiene mucho que analizarse, es el uso de la inteligencia artificial en la salud, ¿sí? Ya sea para predecir enfermedades
o para, o sea, diagnosticar, mejor dicho, enfermedades, o para predecir o sugerir tratamientos médicos. Y esto tiene un rol importantísimo en la actualidad porque, como sabemos, muchos sistemas de inteligencia artificial se están utilizando en la lucha contra el COVID, ya sea sistemas como Bluebot o HealthIO, HealthIdiota, que fueron utilizados para predecir la pandemia allá en diciembre, después para el estudio de investigaciones médicas y actualmente para diagnosticar lo que es la patología del virus del coronavirus. ¿Qué pasa con estos sistemas inteligentes y su interrelación con Veámoslo desde dos órbitas. Por un lado, la profesión jurídica, es decir, por profesión jurídica metemos todo lo que vincule la labor del abogado en cualquiera sea de su ejercicio, y por otro lado en la regulación, es decir, en la ley propiamente dicha. Regulación, y acá yo les había prometido un punteo generalizado de áreas del derecho y su vinculación con la inteligencia artificial. Esto es algo muy corto, como comentó Juan en la presentación. Yo tengo una materia en la UBA que es Inteligencia Artificial y Derecho, y tenemos un posgrado que tiene 120 horas, entonces esto es un tema que tiene mucho de qué hablar y que analizar, pero para hacer un punteo generalizado, por lo menos para mí, las áreas que merecen mayor atención o que están más impactadas: área de derecho de daños. Básicamente acá tenemos que intentar responder quién es el responsable por los daños ocasionados por inteligencia artificial. Acá también entra en el debate lo que es esta idea de darle a los robots o a los sistemas autónomos personería jurídica. Esto está muy debatido en el seno de la Unión Europea, muchos informes y documentos que se contraponen con una idea y con otra, y tenemos el ejemplo del robot humanoide de Sofía, que por ejemplo en Arabia le reducieron la mía. Otro punto es el uso de la inteligencia artificial y qué pasa con los derechos de los consumidores, qué pasa cuando estos sistemas también ocasionan en el marco de una relación de consumo, qué pasa con las normas sobre productos defectuosos, la directiva de productos defectuosos en la Unión Europea, estas normas son suficientes o no, porque tienen particularidades que otros productos no tienen. Otra área es el derecho penal, y acá, por ejemplo, vemos mucho lo que es la utilización de la inteligencia artificial en los procesos. Ahora lo vamos a ver más adelante, pero por ejemplo un caso emblemático es el caso Compass, que se utiliza en Estados Unidos para predecir el riesgo de reincidencia de las personas. También, y no podemos hablar de inteligencia artificial sin hablar de datos, ¿sí? Y bueno, acá como saben es el tema, el debate del momento, la protección de los datos personales. Y ahora vamos a ver por qué con un grafiquito que vamos a ver más adelante. Los datos, como sabemos, son el petróleo, como se dice, de nuestra era, y el corazón, el alma de la inteligencia artificial. Sin datos no hay sistemas inteligentes ni inteligencia artificial. Y el problema es adquirir, tener esos datos para desarrollar los sistemas, que esos datos sean fiables y representativos, y además obtenerlos de una manera lícita y respetando la normativa internacional. Por otro lado, la creación de perfiles, y como les comenté, el caso de Cambridge Analytica es el ejemplo de esto, y esto está vinculado con todo lo que son, por ejemplo, lo que es la censura previa en Internet, porque la inteligencia artificial se utiliza en las redes sociales, por ejemplo, para detectar el contenido agraviante, para remover el contenido, después también para la asignación de publicidad, qué pasa con la libertad de expresión, qué pasa con las oportunidades. Bueno, esto es un tema muy interesante y tiene mucho de qué hablar, y son derechos fundamentales. Como ven, tanto la creación de perfiles como la censura previa y la libertad de expresión está todo vinculado. Algunos casos, y yendo un poco más a la profesión jurídica, del uso de la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, como les comenté, Compass es un caso, Jurimetría, Predictis y LexisNexis, estos tres son sistemas de inteligencia artificial que analizan, te predicen, digamos, la suerte o el resultado que va a tener un determinado caso. O sea, en algunos casos hacen una predicción de cómo sentencian o las tendencias jurisprudenciales de determinados jueces, y en otros casos uno dice, bueno, yo tengo este caso, y el sistema te hace una predicción de si te va a ir bien o te va a ir mal. Vos puedes poner, bueno, tengo este caso que lo tengo que presentar en tal jurisdicción, entonces te hace una predicción si vas a ganar o no, o cómo tendrías que encarar el caso. Es el caso de Prometea. Prometea es un sistema de inteligencia artificial que nació en el Ministerio Público Fiscal y en el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la UBA.
Prometea en sus comienzos predecía dictámenes en el seno de la Fiscalía y actualmente lo que hace, además de eso, se está empezando a implementar en un montón de otras áreas y organismos jurisdiccionales, como por ejemplo, próximamente se va a empezar a implementar en la Corte Constitucional de Colombia. Y Watson Legal es un ejemplo de inteligencia artificial pura y exclusivamente apuntado a la labor del abogado en el estudio jurídico y asistirlo. ¿Qué pasa con, y detengámonos un poco más, en el uso de la inteligencia artificial en el proceso judicial propiamente dicho? Acá tenemos dos ejemplos emblemáticos y muy contrapuestos por las realidades que tienen uno y otros países. En China, por ejemplo, hay tribunales que son absolutamente manejados, decididos y todo el proceso es con inteligencia artificial. En Estonia también, pero fíjense que son países con estándares democráticos y con protecciones de derechos totalmente distintos. Es decir, el mismo producto se puede aplicar, pero en un caso garantizando derechos y en otro caso lo dejamos entre comillas. En Estonia, por ejemplo, los casos donde se resuelven por sistemas inteligentes o por robots es menores a 7.000 euros. Ahora, también tenemos lo que es esta justicia alternativa, ¿no? Que esto es uso de inteligencia artificial, tecnologías emergentes, plataformas digitales. Este sistema, por ejemplo, es como un Airbnb de la justicia, lo llamo yo porque vos querés hacer una compra por internet con una determinada persona, y una persona, yo estoy en Italia y quiero comprar con alguien que está en Guatemala, y digo, bueno, si llega a haber un conflicto, ¿cómo resolvemos el problema? Entonces podemos acordar previamente que resolvemos a través de esta plataforma, y esta plataforma lo que hace es, una vez que yo ingreso mis datos y cargo el pleito, digamos, el conflicto que yo tuve, esta plataforma asigna un grupo de jueces que va a buscar entre estos jueces, entre comillas, quiénes son las personas más idóneas para resolver este caso, hace una especie de sentencia, toma una decisión, y si la persona que lo tiene que cumplir no lo cumple, lo que hace es poner una mala calificación, que esto después obviamente puede ser tenido en cuenta para futuras personas que quieran volver a comerciar o hacer una compra-venta con esa persona. Otros casos es, por ejemplo, Arbitrator Intelligence, que esto es un sistema integral, que lo que hace este sistema es hacerte como un servicio generalizado de análisis de cómo funcionan los árbitros, de cómo trabajan, hace un análisis también de las audiencias donde participaron, cómo se expresaron, etc. Después, y esto es solo por contar algunos, pero hay muchos, después tenemos otros sistemas que, fíjense que la mayoría de estos utilizan inteligencia artificial, otros que hacen análisis de documentos, otros que hacen análisis de jurisprudencia y de caso y asisten al abogado en digamos, la estrategia para llevar a cabo un determinado litigio. Después, por ejemplo, este es el caso de Dispute Resolution Data, que utiliza datos en tiempo real. Imaginemos que estos son datos que para cualquiera de nosotros son inaccesibles, conseguir todos estos datos, y en base a eso también hace predicciones. Fíjense acá que esto es interesantísimo, que vos puedes elegir por jurisdicción, por ejemplo, la Suprema Corte de los Estados Unidos, y te hace una predicción en base a tu caso, de cuál va a ser la resolución. ¿Qué pasa con el arbitraje, no? Más específicamente, aunque ya vimos varios ejemplos de eso. El uso de la inteligencia artificial en el arbitraje se puede utilizar primero para la elección de árbitros, y esto, como todo, tiene sus pros y sus contras y va a tener sus detractores y sus defensores. Por un lado, nos da transparencia y diversidad en lo que es la elección, que siempre esto es algo que por ahí que puede generar rispideces. Diversidad, ¿por qué? Porque acá, en teoría, los sesgos es otro tema que también lo vamos a ver hoy en el panel más adelante. Pero por otro lado, esto puede llevar a la discriminación, porque los sistemas, como saben, y repito, eso es un tema más bien de sesgos, pueden hacer estos bucles de retroalimentación que se llaman, y los árbitros que tienen mayor puntaje o que hayan sido en el pasado más convocados van a ser los que el sistema lógicamente siga convocando. Por otra parte, también puede utilizarse la inteligencia artificial en el arbitraje para asistir en el proceso. Esto también se traspola exactamente a la justicia, ¿no? Por ejemplo, para hacer un análisis de declaraciones testimoniales, para hacer una valoración de la prueba, para confrontar documentos entre sí. Y finalmente, para lo que es la elaboración de laudos propiamente dichos. ¿Cómo funcionaría esto? Como comentaba al principio, tenemos un dataset, ¿sí?
en el cual se le van a cargar datos. Environment Perception, ahí entraría los futuros casos que se vayan incorporando. Hay un algoritmo, que es una secuencia de pasos lógicos, que va a analizar, entre comillas, toda esa información y arroja una predicción, que esa predicción podría ser o un árbitro o un laudo. ¿Qué beneficios tiene esto? La rapidez, como saben, la rapidez de la inteligencia artificial no la podemos ni siquiera combatir los humanos. La precisión, la objetividad, y esto también lo pongo entre comillas por el tema de sesgos, esto depende mucho de que la calidad de los datos con los cuales entrenemos el sistema, y la reducción de costes. Acá hay que hacer un paréntesis. Generalmente entrenar el sistema, conseguir los datos y todo, tiene un costo, pero una vez que el sistema ya está puesto en funcionamiento, ya tiene o sea, el beneficio después que te da y el costo ya es casi cero, digamos. ¿Qué críticas tiene? La repetición, ¿sí? Esto se le critica también en lo que es la jurisprudencia. ¿Sí? Entonces, si siempre se va a basar en lo antiguo, me va a dar siempre los mismos casos, vamos a pasar a estar en el sistema precedente como en Estados Unidos. Bueno, no es así. ¿Por qué? Porque esto, siempre lo que yo propongo es una revisión humana, en última instancia, y además de eso, como dije, también percibe el entorno y va tomando decisiones en base a las nuevas incorporaciones, entonces eso hace que no solo sea el dataset inicial el que toma en cuenta para hacer la base, el laudo o la decisión. Los sesgos, que con esto lo vamos a ver más adelante, la transparencia, sabemos que tenemos problemas de lo que son las cajas negras en el derecho, en la inteligencia artificial, es decir, modelos que son ininterpretables, es decir, que no se puede saber cómo se llegó a una solución y no a otra, y el problema de esto es la apelabilidad, es decir, el derecho, que trasladado a la justicia sería de defensa en juicio, de poder recurrir una sentencia fundada, y en este caso no tendríamos el por qué se toma una determinada decisión. Otro problema que tenemos es el acceso a los datos, porque en la mayoría de los procesos arbitrales se elige la confidencialidad. Entonces, si es confidencial, nosotros no podemos utilizar ese laudo o ese proceso para entrenar sistemas de inteligencia artificial. Y por otro lado, las leyes, que acá hice un breve paneo y tenemos países en los cuales se exige que los árbitros sean humanos. Entonces, en este caso tenemos un problema y no podemos utilizarlo, pero en la mayoría de los casos no. Mismo los convenios de la Convención de Nueva York, etc. Entonces, en este caso no tendríamos ningún problema de utilizar un sistema inteligente. Para concluir, ¿inteligencia artificial sí o no? Es un poco el debate ahora, ¿no? ¿Qué pasa con el cedo mis datos o no? ¿De inteligencia artificial sí o no? ¿Qué va a pasar con mi puesto de trabajo? Yo creo que esto, y es para dejarles la reflexión, más que certidumbres, es si necesitamos ofrecer un mejor servicio, un nuevo servicio de arbitraje renovado, si prestamos o no un servicio eficiente, rápido, o si por ahí nos sería de mucha ayuda contar con sistemas que automaticen, que hagan estas tareas rutinarias y automáticas que por ahí los tiempos no nos permiten abocarnos a ellas, y sí tener tiempo para abocarnos a casos muchísimo más sensibles. Muchísimas gracias. Ahí les dejo mis redes para quien quiera contactarme, y dejo de compartir pantalla acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Ha sido una presentación muy ilustrativa. Hemos quedado muy impresionados pues con la información que hemos recibido, las posibilidades que existen, y ciertamente pues nos lleva a la reflexión, ¿no? Mejor servicio, inteligencia artificial sí, no, es precisamente la oportunidad para debatir estos temas, ¿no? En nuestros parlamentos, en nuestros gremios, etc. Bien, antes de seguir con nuestro próximo panelista, quiero hacer una aclaración. Las preguntas y respuestas vamos a hacerlas a través del el espacio que dice preguntas y respuestas, ¿no? En lugar del chat. Pueden ir haciéndola desde este momento, y al final pues haremos el intercambio correspondiente. Bueno, sin más, seguimos con nuestro siguiente expositor, el licenciado Vega. Licenciado Vega, los micrófonos son suyos. Tiene el micrófono apagado. Me acabo de dar cuenta que estoy silenciado. Ahora sí, muchas gracias, Juan Manuel. Bueno, gracias a la comisión por la invitación. Me da la oportunidad de compartir temas tan interesantes como estos.
me gustaría que me confirmaran que la presentación está visible en este momento. Sí, correcto, Sí, perfecto. correcto. Vamos entonces a llevar la pantalla completa. Bien, a mí me corresponde en este momento hablarles acerca, más bien plantearles una interrogante. Y para esto tengo la ventaja de la síntesis brillante que ha hecho Cecilia en su presentación. Me permite aterrizar justo en la pista a la que necesito yo con mi tema. Yo les voy a plantear a ustedes la pregunta. ¿Es una idea inteligente utilizar el arbitraje en línea en conjunción o intersección con la inteligencia artificial? Vamos a ver. Bien, probablemente para iniciar una presentación como esta, no hace gran diferencia si está hablando José Vega o está hablando una computadora que recibió información para prepararla, pero si yo estuviera decidiendo o estuviéramos planteando un conflicto, a ustedes les interesaría mucho saber realmente la moral, la ética y una serie de consideraciones fuera de lo legal, por supuesto, que van a impactar o podrían impactar el resultado de un proceso arbitral. Así que veamos el contexto en el que se mueve esta intersección de la inteligencia artificial con el arbitraje en línea. Yo he definido 4 puntos que conforman ese contexto. Uno es transformación digital, el otro es avances en la resolución de controversias en línea, el otro es el COVID-19 y las tecnologías disruptivas. Veámoslas en detalle. En el caso de transformación digital, no consiste en otra cosa que en la disrupción de los elementos de los procesos, las personas, los datos y los procesos propiamente, para agregar valor a la organización. Esto no sucede en forma espontánea en una organización. Se requiere una dosis de cultura también para que el recurso humano adopte los medios que las nuevas tecnologías aportan a esta transformación. Y lo vamos a ver definido en la respuesta de la propia organización frente a las tendencias digitales. Nosotros podemos ver si se han adoptado o no se han adoptado algunas de las tendencias tecnológicas predominantes. La organización las acoge con gusto, las quiere acoger o simplemente las acoge porque se ha visto obligada por las circunstancias. Esto, como les decía, va unido también al desarrollo de ciertas destrezas digitales, porque la tecnología es uno de los elementos de la transformación digital. ¿Qué nos hace realizar la transformación digital a lo interno de las organizaciones? Construir y mantener servicios digitales, básicamente. Incorporar nuevos dispositivos, nuevos procesos. Y esto nos lleva a replantear flujos de trabajo y organigramas. El arbitraje en línea asociado con la inteligencia artificial es un buen ejemplo. Nosotros vamos a ver que el flujo o las etapas de un proceso, cuando se incorpora la inteligencia artificial, tal como mencionaba Cecilia hace un momento, va a llevar una serie de economías, y la economía no se reduce solamente a la parte económica, sino también a los procesos, es decir, la capacidad de resolver asuntos en forma inmediata, transforma el proceso. Y también transforma los organigramas. Nosotros estamos acostumbrados a que la selección sea uno de los elementos que
constitutivos del proceso arbitral. Acá uno no va a seleccionar un árbitro. Es más, ¿cómo podría yo distinguir entre un algoritmo y otro algoritmo? O sea, simplemente uno va a depositar o va a plantear una controversia frente a este medio que va a poder aplicar recursos de inteligencia artificial a la solución del caso. Esto requiere una dosis también significativa de comprensión de las tecnologías digitales, tanto de las que están en el momento en uso como aquellas que son emergentes. ¿Por qué razón? Nosotros tenemos que valorar muchos aspectos. ¿Qué potencial tiene para nuestra actividad y para nuestra organización alguna tecnología? A veces puede ser que una tecnología sea muy buena, pero es mejor para una profesión o para un negocio o una organización distinta a la mía. Los beneficios que me pueda traer frente a la inversión que requiere, las dificultades no solo técnicas, sino también que presentan al ser humano, que al final es el que va a tener que interactuar con ella, y los riesgos asociados, que como todos sabemos en la era digital, están enormemente vinculados con temas de ciberseguridad y tratamiento de datos personales. Dijimos que los avances en la resolución de disputas en línea también definen parte del contexto de este tema. Y en los sistemas que gestionan estos conflictos están, en términos generales, administrados de tres formas o con tres modalidades. Uno, programas de resolución de disputas en línea que son administrados por sistemas judiciales. Otros que son administrados por centros convencionales de conciliación y arbitraje, y otros que son gestionados por centros especializados de servicio de resolución de disputas en línea. Veamos un ejemplo de cómo lo gestiona un sistema judicial. Veamos el del Estado de Nuevo México. Perdón, no se escucha. O no sé si soy yo nomás. No, no hay audio. No hay audio, pero hay subtítulos. Sí, en efecto. Ah, ok. Si no se escucha, yo voy a hacer el audio. Si ambas partes llegan a un acuerdo, el sistema en línea prepara un documento de acuerdo resolutorio y lo presenta automáticamente al tribunal. Durante las 2 primeras semanas de negociación, ambas partes involucradas en la disputa pueden convenir en solicitar la ayuda de un mediador capacitado que asiste a través del sistema en línea, no en persona. Si no se alcanza un acuerdo después de 30 días, la negociación en línea termina y el caso avanza al tribunal. Veamos ahora cómo lo gestiona un centro privado. Y voy a agradecer si me confirman si esta vez el audio... Perdón, José, para que el audio se escuche cuando compartís la pantalla, tenés que poner la opción compartir sonido de la computadora, tildar esa casilla. Si no lo hiciste, no se va a escuchar.
Ya podés dejar de compartir y volver a compartir y tildando esa casilla y ahí te vamos a escuchar. Ok, vamos a hacer eso. Gracias, Cecilia, por... La verdad es que no había tenido... No, por favor. No había tenido Fíjate que esa abajo experiencia dice, anteriormente. share computer sound o una cosa así, que te ponen el tilde y ya con eso lo vamos a escuchar sin problemas. Vamos a hacerlo, un segundito. Voy a dejar de compartir. Exacto. Y bueno, estaba resolviendo unos temas técnicos. Nos avisan licenciados y... Sí. Bueno, creo que no estoy pudiendo resolverlo, así que si no lo logro resolver, porque no veo aquí... Ahí no dice abajo, o sea, ¿viste que te aparecen todas las ventanas? Abajo Sí. donde aparecen las ventanas. Compartir sonido, es que, ok, aquí lo vi. Perfecto, muchas gracias, Cecilia. Eso. Regreso entonces a la presentación. Disculpen por ese pequeño glitch. Es parte de... Y ahora sí tendría que poder escuchar. Vamos entonces a regresar a la presentación en la que estábamos, al slide. Various remote platforms provide the same neutral expertise and un segundito entonces, que vamos a llevar esto al punto inicial. attorneys, individuals, and businesses around the world. JAMS is uniquely qualified to handle alternative dispute resolution matters remotely. We offer innovative virtual mediation and arbitration services that keep cases moving regardless of extenuating circumstances. Our various remote platforms provide the same neutral expertise and superior case management that attorneys and their clients have come to expect from JAMS. Sometimes resolving disputes face-to-face is simply not possible, which can impact business operations around the globe. Conducting sessions virtually removes these impediments, creating more scheduling options and allowing dispute resolution to move forward even if courts are closed. Our virtual processes include the key aspects of in-person hearings, a main meeting room, and private breakout rooms with confidential chat features and screen share functionality. JAMS also provides a moderator responsible for getting the meeting set up and started before turning control over to the neutral host, and who remains on standby for technical support. As an added support feature to ensure a smooth and comfortable transition for new users, JAMS can arrange an advanced test run of a mediation or arbitration. In recent years, JAMS has conducted thousands of remote sessions ranging from simple appearances to complex mediation or arbitration hearings. Bien, como ven, es una forma muy versátil de llevar adelante los arbitrajes. El siguiente aspecto que define la transformación digital es el COVID-19. Es algo que no esperábamos, pero que definitivamente constituye un acelerador de transformación digital y ha impactado enormemente, entre otras áreas, las áreas de e-government, de e-justice y de e-commerce. Y sobre todo en el caso de e-commerce, muchas de estas de controversias que surgen a partir de e-commerce por los montos, por el objeto de la controversia, muchas veces no tiene sentido hacer uso de los medios presenciales tradicionales de arbitraje y cobra más importancia el arbitraje en línea, sobre todo si se automatiza la toma de decisiones. Veamos ahora, recuerden que estamos viendo si tiene o no tiene sentido hacer uso de inteligencia artificial. Imagínense que ustedes tienen que enfrentar esto en una prueba. Este señor que ven en pantalla se llama Manoj Tiwari, él es presidente de un partido político en la India y en febrero estaba participando de una elección. El día anterior de la elección, él difundió un video. Este video es el video original. बधाई हो आप सभी को, क्योंकि अभी अभी नागरिकता संशोधन बिल राज्यसभा से भी पास हो गया और इसी के साथ जो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी, क्रिश्चियन, इनके साथ जो अत्याचार हुआ, बहु बेटियों की इज्जत लूटी गई, जो वहां से भागकर इंडिया आए. Bien, yo solo entendí Pakistán, Afganistán e India, así que nos movemos a el siguiente. उनको आज
El siguiente video es el mismo video. Este video fue procesado con inteligencia artificial y es en inglés. Le voy a pedir que pongan especial atención a la inflexión y al movimiento de los labios de Manoj Tiwari cuando el mismo video, que nunca se grabó en inglés, es presentado y que causó sensación, se volvió viral en la India, porque demostró una característica que en ese momento se había determinado que favorecía a un candidato. Jai Sri Ram, greetings to all. Friends, I'm here just to ask about the work accounted for. Kejriwal said that he will start 500 new schools. Have they started? He said they will install 15 lakh CCTV cameras. Have they installed? They said they will start 10,000 DTC buses. Have they started? Bien, yo no sé si yo quisiera que un ser humano tuviera que ser el que define cuál de los dos videos fue grabado originalmente. Por supuesto que hay procedimientos informáticos forenses que pueden ayudar. No ayudan 100% en todos los casos. Ahora veamos qué sucede con los smart contracts. A nosotros nos enseñaron hace muchos años en la universidad que un contrato, dicho en 3 palabras, es un acuerdo escrito o verbal. Por supuesto, la definición es mucho más completa. Lo que ustedes ven en pantalla es probablemente lo que sería un smart contract. Ahí hay un contrato, donde hay partes, donde hay contraprestaciones, fecha en que se ejecutan las obligaciones, condiciones aplicables al contrato, y se ejecuta automáticamente además. Entonces, es cierto que al ejecutarse automáticamente, por su naturaleza inteligente, este tipo de contratos se espera que genere menos conflictos que los contratos del mundo tangible. Sin embargo, toda la creación humana es imperfecta y se anticipa que va a haber conflictos que surjan entre partes derivados de smart contracts. Yo no sé si aquí hay alguien en todo el auditorio que haya leído un contrato como lo que ven en pantalla. ¿Cómo saben qué dice ahí? ¿Cómo saben que lo que dice su cliente, que fue la palabra empeñada, está ahí, o la contraprestación de la contraparte? Ahora, ¿cómo un árbitro va a saber realmente que está entre la versión legítima o no legítima de un smart contract? Bueno, los smart contracts, alguien me diría, ok, están basados en tecnología blockchain, hay un alto grado de seguridad, de que es inmutable, la información está contenida en bloques. Muy bien, es perfecto, pero no hay un ejemplar escrito. Y los arbitrajes presenciales están muy orientados al trabajo de contratos y de documentos que son tangibles. Entonces, esta es una capacidad que probablemente nadie mejor que una computadora con capacidad de inteligencia artificial podría manejar. Como los macrodatos o big data. La cantidad de datos que hay ahora, las modalidades de análisis y la forma de utilizarlos con fines predictivos y con otras aplicaciones también en todo tipo de actividades es enorme. Pero estos volúmenes de datos no los puede manejar un ser humano. Están más allá de nuestro alcance. Solo los pueden manejar computadoras. ¿Qué sucede si hay macrodatos que están involucrados en un conflicto? El 5G, y no el 5G de los memes que dicen que inventó el virus del coronavirus, no. El 5G como una tecnología de comunicación que va a potenciar la velocidad y el ancho de banda de las telecomunicaciones. Esto le va a dar, para ponernos en proporción, va a ser como unas 600 veces más rápido que la tecnología 4G. Para que ustedes tengan idea, una película entera en alta resolución la pueden descargar en 25 segundos. Esto seguramente que va a traer material consigo que también va a ser sumamente difícil de manejar para un árbitro o un tribunal arbitral humano. La computación cuántica, de la misma manera, va a ir llegando a nosotros una tecnología que está basada en principios cuánticos que explican el funcionamiento de la computadora en base al comportamiento de la energía y el material de los niveles atómicos y subatómicos. Es una cosa
llega, para ponérselo en términos un poquito más leves, las computadoras que nosotros tenemos actualmente funcionan con una codificación binaria, todo es un 1 y todo es un 0. Imagínense ustedes que si cada 1 y cada 0 fuera un interruptor, y que cuando la computadora ve un 1, está viendo un interruptor en la posición de encendido, y cuando ve un 0, la ve en posición de apagado. La computación cuántica tiene la capacidad de verlos prendidos y apagados en ese momento y generar otros escenarios. Y esto nos plantea unas posibilidades enormes de ponderación de situaciones para la toma de decisión. La computación cognitiva, de la misma forma que la cuántica. Esta tecnología está basada en principios de inteligencia artificial y el procesamiento de gráficos. Allí va a haber una relevancia especial en la solución de problemas que tienen un alto grado de incertidumbre y ambigüedad. El deep learning o el aprendizaje profundo. El deep learning es una modalidad del aprendizaje automático en inteligencia artificial que va a imitar el funcionamiento del cerebro humano en el procesamiento de datos y en la creación de patrones para el uso de esos datos en las tomas de decisiones. Estas redes de deep learning son capaces de aprender sin supervisión a partir de los datos no estructurados o sin etiquetar. No necesita que las bases de datos sean bases de datos organizadas y estructuradas para que las puedan aprovechar para la toma de decisiones. Pero todo esto, tarde o temprano, va a ir a parar a los tribunales arbitrales. Ahora veamos el arbitraje en línea. Un arbitraje en línea no implica el uso de inteligencia artificial. Un arbitraje en línea es simplemente un procedimiento de resolución alternativa de disputas en el que las partes han acordado someter una controversia a un árbitro o un tribunal a través de un proceso que se dicta, en el que se dicta una decisión vinculante, pero que se hace la comunicación o todo el proceso a través de medios digitales. Algunos lo llaman arbitraje virtual, otros lo llaman arbitraje electrónico, ciberarbitraje. Y ahora entramos en la parte espesa de nuestro tema, la inteligencia artificial. Inteligencia artificial es un término que ya tiene unos 70 y tantos años, algo así, menos 64 años. Fue adoptado por John McCarthy en 1956 cuando convocó a una serie de colegas matemáticos y expertos en informática a una cumbre y les dijo que la cumbre tenía como objeto analizar la inteligencia artificial. Y esta viene a ser una rama de la informática que analiza la simulación del comportamiento inteligente en las computadoras y estudia la teoría y desarrollo de los sistemas informáticos que hacen tareas que normalmente harían los seres humanos. Estas tareas incluyen cosas como lo que uno ve, lo que uno calcula, lo que uno interpreta al escuchar el habla, las tomas de decisiones, la traducción de idiomas, y incluso con la evolución tan dinámica que tiene la tecnología, hay temas que ya han ido siendo descartados y que originalmente eran considerados inteligencia artificial. El caso del reconocimiento de texto, por ejemplo, hace unos 10, 15 años era ciencia ficción. Ya simplemente no se considera ni siquiera una característica de la inteligencia artificial. Hay básicamente, para efectos de lo que estamos viendo ahora, dos categorías de inteligencia artificial. La débil y la fuerte. La débil es la que ustedes encuentran en Siri, en el Google Now, en Alexa, estas asistentes personales que nos ofrecen las distintas plataformas. Las encuentran en esos chats que ahora ustedes entran a una empresa de servicios y le aparece un cuadrito que les dice, hola, soy fulano de tal, ¿en qué le puedo servir hoy? La inteligencia artificial fuerte ya está compuesta de sistemas más complejos, resuelven situaciones que involucran muchos procesos al mismo tiempo, y las vemos en automóviles autónomos, por ejemplo, los quirófanos de hospitales. Hace un momento Cecilia hablaba de cómo la aplicación de la inteligencia artificial tenía uno de sus campos más importantes en la medicina. La importancia que tiene, bueno, el potencial ilimitado que tiene para mejorar la productividad de nuestras organizaciones, para ayudar
a ponderar la complejidad de las tareas y sus componentes son los algoritmos, los datos en grandes cantidades, las habilidades y flujos de trabajo que hay que generar, les había hablado hace un momento, en las organizaciones y los miembros de estas organizaciones. Y ella requiere estructurar y procesar mucha información, como les mencioné, y esto va a ser una característica que va a definir en buena parte el uso razonable de inteligencia artificial en la dirimencia de procesos arbitrales. IBM, el Instituto del Valor de Negocios de IBM, hace periódicamente una encuesta entre directivos de empresas grandes, CEOs, CFOs, CIOs. Hace 3 años le preguntaban, ¿dónde piensa emplear la inteligencia artificial en los próximos 2 o 3 años? Y fíjense ustedes que el 49% decía que para incrementar capacidades predictivas y de toma de decisión. Era el que más alto rango tenía. Estas personas que están al frente de las principales empresas del mundo identifican como una característica favorable el empleo de inteligencia artificial en la toma de decisiones, que es lo que básicamente es el objeto de su empleo en el arbitraje. El año pasado vino la nueva versión de este estudio, el C-Suite Study, y 65% de los directores encuestados dijeron que prevén que en los próximos 2 o 3 años aumentará la automatización de los procesos de toma de decisión en sus organizaciones. Fíjense ustedes que hace 3 años 49% decían que iban a emplearla para incrementar sus capacidades de toma de decisiones. Así Estamos es, hablando solamente en 2 años. Licenciado, disculpe. ¿Perdón? Sí, muy, muy interesante. Vamos a pedirle que vayamos, pues, tiene algunos 2 minutos para ir concluyendo su presentación para efectos de realizar las preguntas al final. ¿Cómo no? Gracias. ¿Cómo no? Muchas gracias. Bien. El arbitraje en línea y la inteligencia artificial, su intersección. El arbitraje en línea aplicado a la inteligencia artificial resuelve controversias en contraste con el tradicional que utiliza árbitros humanos. Y los roles que tiene básicamente son 3. Yo me voy a concentrar en 2 aquí. Uno es el del árbitro y otro es el ayudante del árbitro. Y para esto ya se han visto ejemplos como la decisión del Estado versus Loomis en Wisconsin, en Estados Unidos, en 2016, donde Compass, que era un sistema al que se refería Cecilia hace un rato, era puesto a prueba en una decisión judicial porque un acusado decía que se habían violado sus derechos fundamentales a un debido proceso al utilizar un algoritmo predictivo que evaluaba riesgos. La Corte Suprema de Wisconsin decidió que, a pesar de que es un secreto industrial y no revela cómo llega a la decisión que ofrece el sistema, se podía utilizar, pero solo como asistente del juez y no como un árbitro para los procesos judiciales penales. Tenemos experiencias mucho más recientes en Colombia. En 2018, el CIARELIS, que es el Sistema para Resolución de Litigios Societarios, donde las sociedades, la Superintendencia de Sociedades, utiliza un sistema de inteligencia artificial para decidir sobre casos de conflictos societarios. Pero el ejemplo en Latinoamérica que más destaca es el de México. En 2008, fíjense, hace 12 años, el sistema Expertius ya lo utilizaban en derecho de familia para determinar si un demandante era elegible para una pensión alimenticia y ayudaba a calcular el monto de la pensión. Ya hace 2 años se creó una agencia que es la Dirección de Inteligencia Artificial para apoyar a las agencias del gobierno mexicano y se elaboró un documento que incluye principios generales para desarrollar el uso de sistemas basados en inteligencia artificial en el gobierno, incluyendo aspectos de debido proceso. Ustedes ven aquí en este mapa de Latinoamérica, solo hay 2 países que presentan una estrategia definida en cuanto al empleo de inteligencia artificial, son México y Canadá. Este organigrama que ven aquí, este proceso, pero este flujo de proceso, es cómo se surtiría el proceso de arbitraje en línea aplicando inteligencia artificial. La demanda, se plantea la disputa, la acoge el tribunal, se celebra la audiencia. El algoritmo decide, si fuera el caso de que funciona como árbitro, y simplemente se notifica a las partes. Entonces, las características: debe garantizar el debido proceso,
para que sea vinculante, debe cumplir con la legalidad, debe tener una regulación de los medios tecnológicos porque hay mucha oscuridad, como se veía con el caso de Compass. Sus principios rectores deben ser la accesibilidad, la independencia e imparcialidad, la eficacia del sistema, la legalidad y el derecho a representación que debe estar garantizado para las partes. Tiene algunas ventajas, ya las mencionó Cecilia, así que vamos a pasar de largo por ellas. Para mí, esta sí es una ventaja que es digna de destacar, y es que la inteligencia artificial, si está bien organizada, bien desarrollada, no se puede tapar la vista para decidir en forma subjetiva un caso, siempre va a fallar aplicando criterios objetivos, y esto es una gran característica. ¿Algún desafío? La desconfianza en el sistema. Las partes, como dijimos, tienen que desarrollar ciertas destrezas y confianza en el sistema. Y la seguridad informática, que constituye un riesgo para todo lo que está en la esfera digital, y la ética de datos, porque al implementar y desarrollar la inteligencia artificial hay una serie de derechos fundamentales que interactúan y que deben ser debidamente resguardados. Estos takeaways son las preguntas que le planteo para que se lleven a casa. ¿Podrán los robots sustituir a los árbitros? Ya ustedes conocen mi posición, yo creo que en algunos casos sí van a poder. ¿Se necesita un derecho nuevo para ajustar la justicia a la realidad de la inteligencia artificial? ¿Qué ocurre cuando los robots se equivocan o producen daños? ¿Tienen responsabilidad jurídica? ¿Cuál es la naturaleza jurídica de los robots actuando como árbitros? Y el desarrollo de códigos de ética que sean adecuados. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, licenciado. Muy completa su presentación. Hemos abarcado diversas tecnologías, diversas, digamos, herramientas de inteligencia artificial y su aplicación concreta a diferentes ramas del derecho y, por supuesto, procedimientos online, de los cuales, como vamos a ver más adelante, probablemente en el debate, muchos de nuestros países, algunos de nuestros países latinoamericanos han procurado, han intentado, incluso llegan a aplicar tanto a nivel de arbitraje como en temas de consumo, temas de otras ramas del derecho comercial, e incluso transnacionales, empresas transnacionales han llegado o tienen sus propios procedimientos, arbitrajes en línea, de solución de controversias en línea, algo que es muy interesante, pues, aunado pues a lo que ya se ha expuesto maravillosamente. Y bueno, la doctora Eda Karen Céspedes Babilón nos trae un tema que es muy necesario, que debemos tomar en cuenta, por supuesto, en el contexto de la inteligencia artificial y estas nuevas tecnologías. Y son temas que no podemos soslayar, sin duda. Si me permites compartir pantalla, por favor, José, puedes anular tu pantalla. Claro, yo creo que... Perdón. Hay que cerrar la pantalla, ¿no? El tema que nos trae, y reiteramos, la doctora Céspedes Babilón, humanización de la inteligencia artificial, responsabilidad ética y derechos humanos. Los micrófonos son suyos, doctora. Ya, muchísimas gracias. Estoy tratando de compartir pantalla acá. Y Ya se ve. ¿Ya se ve? Sí, correcto. Ok, vamos a ponerla como corresponde para ir adelante. Ok, ahí vamos bien. Sí. Bueno, esto este es el perfil. Gracias a mis colegas que me han antecedido, porque esto me permite ser muy sucinta. He estado eliminando algunas de las láminas y nos vamos a centralizar en focalizar en el mundo actual en el que estamos, ¿no? Estamos, o hace poco estábamos, a raíz de este COVID, bueno, ya van cambiando las cosas forzosamente. Entonces, en este mundo interconectado por la información, tenemos dos grandes temas que generalmente nos han cubierto, como es la ley. En la ley hemos encontrado siempre, en la Constitución, la ley de protección de datos, y a raíz de ello, incluso las normas técnicas. Por las redes sociales, como lo que ya nos han dicho nuestros compañeros, y por las actuales plataformas, se filtra mucha información, muchos datos, no hay ciberseguridad, y la población en general, sobre todo Latinoamérica,
que de repente no está tan avanzado como Europa, pues no hay una protección severa de lo que es los datos personales. Entonces hay mucha vulneración al respecto de nuestros derechos, desde el ciudadano de a pie, como desde el jurista que va a realizar los procesos, y como la decisión de los jueces que actualmente están viendo la forma de ser más rápido. En ese contexto, y hablando desde el año 2001, creo que sale la película de inteligencia artificial, y pues la gente conoce verdaderamente desde ese punto, desde ese año, que estábamos en una ciencia ficción. Posteriormente, en el año 2018, sale la película Tao, yo no sé si ustedes la han visto, pero ya es una computadora, y vayan a verla, es muy bonita, pero ya es una computadora donde se ve de que una persona coloca una inteligencia, un chip en el cerebro, y tras de ello, pues, viola muchos derechos. Después sale en el 2019 la película de Yo Soy Mamá, y ahí hay otra controversia de que si verdaderamente la película pone en duda al respecto si realmente estábamos siendo criados por un robot o por un ser humano, hasta que se ve que verdaderamente el daño de los robots hacia el ser humano estaba siendo dado. Pero en este contexto, y como ya lo dijo bien José, y lo ha dicho Cecilia también, en este contexto avanzado que ya estamos viviendo, pues el Big Data, la IoT, la información, los algoritmos, la robótica, la inteligencia artificial, machine y otros tantos, nos plantea tres grandes problemas, tres grandes interrogantes, mejor dicho. Está dentro de todo esto, estamos dentro de todo esto, valorando, dando valor a eso que tenemos muy dentro, que es la ética. ¿Cómo estamos planteando el hecho de que ya no siendo ciencia ficción, cómo podemos llegar a dejar crecer esta inteligencia artificial que ya es inminente, controlando el algoritmo, controlando el diseño de ese algoritmo, controlando y regulando que el derecho se actualice, que el derecho se renueve, que si bien es cierto en estos tiempos actuales se hace muy necesaria la eficacia, el uso de las tecnologías, estas no deberían reemplazar al ser humano, sino por el contrario, ayudarlo en sus diferentes funciones, desde las familiares, empresarias, educativas y en general facilitando todo tipo de labor en el trabajo, sin ingerir en su completa dependencia. Por el contrario, ¿no? Priorizando el desarrollo de los valores, como repito, de los seres humanos. Entonces ahí, cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando de los componentes algorítmicos programados por el mismo ser humano. Y por ahí es que debemos de partir. En este contexto, solamente para comenzar, de esta lámina la había puesto al final y ahora comienzo por esto. Por la humanización de la inteligencia artificial. Verdaderamente la robótica que tiene inteligencia artificial está colaborando. Y aquí vemos a la robótica, que es la rama de la ingeniería mecánica, de la ingeniería eléctrica, bueno, combina diversas disciplinas, ¿no? Como lo que he mencionado, la inteligencia artificial está ayudando en estos tiempos de COVID. Entonces, ahora, en este hospital de Pekín, ¿no? Se ha habilitado justamente la inteligencia artificial con 5G, y los robots hacen limpieza, hacen desinfección, entregan medicamentos, alimentos, miden la temperatura, inspeccionan los signos vitales y eliminan los desechos médicos, de tal forma que están ofreciendo en un servicio de 24 horas al día durante los 7 días a la semana. Y en ese sentido no podemos dejar de reconocer la eficiencia. En el Perú tenemos el orgullo de que se ha desarrollado BikeMax. BikeMax ha sido elaborado por 3 ingenieros huancayinos,
BikeMask, que es el primer robot interactivo del Perú, ayuda a los menores de edad diagnosticados con autismo en sus terapias de lenguaje, así como el desarrollo de habilidades sociales, comunicativas y efectivas. Entonces, es divertido para los niños tener un muñequito, porque para ellos es un muñequito que al mismo tiempo les sirva de compañía y que entre los un año, 8 meses y hasta los 6 años pueden contar con esta labor educativa para ellos y para su desarrollo. Entonces, en ese sentido, sí se está humanizando, ¿no? El robot está al servicio del ser humano. Es la humanización de la tecnología. Las máquinas ayudan al desarrollo de la humanidad. Los niños son más rápidos de familiarizarse con ello. Obviamente, ¿no? Los nativos digitales no se hacen tanto problema como nosotros, que tenemos que adecuar la ley, que tenemos ya en nuestra madurez tenemos que empujar al derecho para que éste no se quede. Pero estos principios solamente pueden desarrollados mediante la democracia de los países. Y ahí es una gran diferencia, como ya nos preguntaba Cecilia, con respecto a Estonia y a China. Entonces, ¿se acuerdan de esta película? Esta sí se acuerdan, ¿no? Esta fue en el 2004. Aquí, ¿qué pasa? Aquí, pues, nos dan la impresión, o bueno, la película se desarrolla en el ámbito de que el robot se va en contra del ser humano. Pero, sin embargo, ahí en la misma película se basa, yo no sé si ustedes han leído a Isaac Asimov, que hace los libros, y esta película se basa, ¿no? Se dice ahí en la misma película, ¿no? Un robot no puede dañar a la humanidad, o por inacción permitir que la humanidad sufra daños. Y se hace bien claro esta ley, con las 3 leyes de la robótica que ustedes están viendo aquí. ¿Se cumple la ley del Cerot? ¿Se cumple verdaderamente en esa película? ¿O nos espanta el hecho, desde ese año, de que si viene la inteligencia artificial, viene el cuco? Viene, o sea, ya lo ponen, nos meten un miedo terrible de que actualmente ya estamos viviendo, estamos diciendo en muchos países qué pasó. Realmente podemos confiar en la inteligencia artificial, pero miren desde qué año la decisión de los jueces, desde qué año, desde 1949, el abogado Lee Loevinger nos saca un artículo en la Jurimetrics y habla de lo que es jurimetría, que viene a ser la jurimetría el antecedente informático del derecho. Y después hay un evento donde lanzan la jurimetría. Y haciendo este resumen de lo que significaba la jurimetría, nos vamos directamente a lo que es un algoritmo. Esencialmente un algoritmo, como bien lo he puesto en pantalla, sirve para resolver paso a paso un problema. Es una secuencia. El algoritmo nos permite llevar a cabo una tarea o encontrar la solución a un determinado problema. Y ahí nos podemos detener un poquito, adelantándonos a la pregunta, ¿pero quién hace los algoritmos? ¿Realmente los algoritmos van conforme a los valores humanos? Y les dejo eso. Antes de darnos una pregunta, y en el trayecto cada uno de los presentes nos podemos opinar de diferente manera, ¿existe una diferencia entre la robótica y la inteligencia artificial? ¿O es la inteligencia artificial que ahora ya no solamente es un sistema, sino que a través de la robótica se humaniza? Entonces hay una unión de esta situación que nos permite, obviamente, utilizar esa inteligencia artificial mediante el sistema de un software o humanizarlo a través, o una forma humanoide, ¿no? A través de un robot. La inteligencia artificial yo también la desarrollé desde el año pasado y la he retomado ahora porque este concepto lo lancé en las redes, y sí, verdaderamente es desde 1956, como bien dice José, ¿no? Esto no es nuevo.
Ya desde ese año se crea el concepto de la inteligencia artificial. Y aquí vamos. ¿Por qué utilizamos la inteligencia artificial? Partamos un poco de las relaciones humanas. Las relaciones humanas son relaciones que tienen inteligencia empática y inteligencia emocional. Y dentro de ello, sobre todo en la parte laboral, se exige eficiencia, productividad. Y en esa exigencia de eficiencia y productividad está la inteligencia artificial. Pero el humano comete errores. Y si el humano comete errores, sobre todo en estos tiempos de COVID, donde todo el mundo tiene miedo de perder su trabajo, pues ya no hay productividad, ya no hay eficiencia, ya no pueden hacer las cosas rápido. Eso es en un parámetro de las personas que solamente ven a una persona humana como un robot que tiene que trabajar las 8 horas y que ahora se trabaja el doble, y que tiene que producir y que tiene que ser eficiente y que no se va a comparar jamás a una máquina porque la máquina no comete errores. Y esa es una controversia, porque las máquinas sí pueden cometer errores, está bien. En ese error, la ventaja del ser humano es que el ser humano adquiere experiencia. Y cuando decide en base a la razón y al corazón. Hace elecciones de calidad de vida para el propio ser humano. Entonces, nos hacemos nuevamente la pregunta, distinguir quién decide, el humano o la máquina, cuando retomamos el tema del algoritmo. Bien, es cierto, como lo han dicho mis colegas que me han antecedido, una cosa tenemos que diferenciar bien, y tenemos que diferenciar bien lo que es la sistematización de los procesos judiciales, laborales, etc. Las asambleas virtuales, como bien se hace en el arbitraje online, la aceptación explícita de las partes, y cuando las partes se van a un arbitraje, ellos tienen la autonomía de decidir si se someten o no a este sistema, deberían por lo menos decidir si se someten o no a la decisión del laudo arbitral. En el Congreso aquí también se están llevando a cabo las asambleas virtuales, ¿no? Y eso de la resolución, ¿quién decide? La resolución debe ser decidida por el juez, por el árbitro, por el conciliador, ¿cómo debe ser? ¿La inteligencia artificial solamente nos ayuda o le damos el poder de decidir? Ya vemos en el coche autónomo. El coche autónomo no piensa, no razona, si tiene que atropellar y matar a alguien, lo hace. En el Compass, que ya lo han mencionado mis compañeros, ¿no? Se ha predicho ya que hay mucha discriminación, porque la mayoría de las resoluciones, la mayoría de las sentencias se hacen en base al color, y son la raza negra las que están sufriendo esto. Entonces, ¿dónde están los derechos humanos? ¿Cómo puedo decidir la vida de una persona que vaya a la cárcel si se lo estoy dando a una máquina que solamente se rige de algoritmos? Bueno, la inteligencia artificial en el arbitraje, pues nos hace ver también de que hay laudos emitidos por la inteligencia artificial para aligerar las cargas, para la revisión de la información, para el procesamiento y análisis, para las predicciones legales. Para la selección de árbitros está bien que sea una inteligencia artificial que me seleccione a las personas. ¿Es solo una guía para el juez? Entonces ahí estamos, que nos tenemos que hacer esas preguntas nosotros. Y hay una controversia, no solamente latinoamericana, sino de manera mundial, ¿hasta dónde va? Por lo menos en los sistemas democráticos, nos tenemos que hacer esa pregunta. Y ahí vamos de lo que es la ética. ¿Qué es la ética? Viene de ethos, de morada. Nosotros, los seres humanos, somos los que sembramos esa ética, somos los que tenemos esa ética dentro. No podemos dejar de lado a la persona humana, no podemos dejar de lado a las leyes y normas, porque las tenemos que aplicar con la moral. Cuando nosotros juramentamos, elegimos siempre el decálogo del abogado. Entre la justicia y el derecho, ¿qué prefieres?
¿La justicia o el derecho? Debemos preferir la justicia. ¿Es justo darle esta decisión a la inteligencia artificial? Porque pueden haber muchos jueces que dicen, ay, qué bien, todo lo va a resolver la IA o la inteligencia artificial. Para eso tengo un robot que lo va a solucionar todo. Entonces, eso lo tenemos que analizar. Ya hay arbitraje online, y eso lo paso. Rose, él fue el primer abogado, robot, está contratado, ¿no? Está contratado para llevar los procesos. No, hasta ahora no tengo noticias que él decida, pero sin embargo, eso ya depende del ser humano si le da la decisión o no. Pero sí ayuda en los procesos. Qué bien que nos ahorre tanta documentación y tantas leyes a los abogados. No estoy en contra, no quiero dar una opinión, quiero que nosotros analicemos que para los procesos, para el Legal Tech y para todas otras cosas que han mencionado mis compañeros, pues se puede llevar adelante. Entonces, ahí nos hacemos la otra pregunta. ¿Se soluciona todo con la inteligencia artificial? Esas interrogantes para motivar a estos oyentes, a estos que nos están mirando, a todo el público, yo lo partiría de esta forma, ¿no? ¿Es peligrosa la inteligencia artificial? ¿Tiene independencia y autonomía? Y vamos a ver de hablar del machine learning, porque se autoeducan con tanta información. Si se produce sola, ¿debería tener derechos y obligaciones? ¿Podemos confiar en la decisión de la inteligencia artificial? Si la inteligencia artificial tiene decisión, ¿debe ser también juzgada? ¿A quién se le juzga? ¿Al que elaboró o hizo un robot los algoritmos? ¿Al que diseñó los algoritmos? En esa decisión lógica de la inteligencia artificial, ¿existirían valores humanos? ¿Prevalecen los derechos humanos? Si el algoritmo lo crea el ser humano, entonces, ¿a quién le debemos dar esa responsabilidad? Y verdaderamente existen valores o existen visiones de muchos juristas, de muchas personas que ven muy positivo delegar todo a la inteligencia artificial. Pero no se puede confiar en un algoritmo, ¿o sí? Se puede confiar en un algoritmo que tome decisiones por las personas, porque la responsabilidad siempre va a ser humana, no del robot. Y con esto vamos a ver los 4 retos éticos sobre la inteligencia artificial, un poco agregando, ¿no? Para saber cómo nosotros podemos aceptar ese algoritmo. ¿A qué intereses responde? Hay que tener claro que detrás de ella, de la inteligencia artificial, existe una responsabilidad humana. Hay que concretar sus usos y políticas claras y regulatorias. ¿Para qué utilizo yo la inteligencia artificial? Y eso es cada juzgado, cada empresa, ¿no? Y hay que abrir el cálculo y la eficacia a otros tipos de inteligencia. ¿La habrán? ¿Serán siempre correctas las decisiones de la inteligencia artificial? Y acá hay ciertas afirmaciones que ustedes pueden debatir, ya casi terminando. El robot decide, no razona. El robot no explica los motivos de su decisión. Y es derecho del ser humano saber por qué se hizo, o sea, por qué se llegó a esa resolución. ¿Cuáles fueron los autos? Considerando. Es derecho de las personas saber cuáles han sido las causas de la resolución. Cada caso es diferente. Cada persona es diferente. Cada antecedente que tiene de vida, las personas son diferentes. No se pueden encuadrar porque la ley lo dice. ¿Cuán humana entonces es la ley? No está en juicio la transparencia y la eficacia de los algoritmos, no. Pero la justicia no es un algoritmo. Entonces, ¿habría justicia en la inteligencia artificial? En los derechos humanos, si tanto defendemos los derechos humanos, la inteligencia artificial puede tener un impacto positivo en el ejercicio de determinados derechos, pero otros pueden ser menoscabados.
como el uso de la libertad de expresión, y en eso va y se incluye la comunicación, el derecho a recibir comunicación, la privacidad, la dignidad, la prohibición de la discriminación, el derecho a la tutela judicial efectiva, y todo eso que conglomera una constitución y un país democrático, tenemos que analizarlo verdaderamente, para exigir al derecho la transparencia en la información, protegiendo los datos personales, para exigir que esta inteligencia artificial sea regulada, pero velando por los derechos fundamentales. ¿Dónde ponemos ese principio? Porque no está regulada todavía. El derecho al debido proceso. Y el derecho al debido proceso está contemplado acá en el Perú. Solamente un laudo arbitral puede ser revisado por nulidad y por falta del debido proceso. Muy interesante, doctora. Le vamos a pedir que vamos a revisar. Ya termino. Okay, excelente. Vamos a terminar con esto último. No olvidemos, vale, muchas gracias. No olvidemos que tenemos valores humanos. Y yo, abanderada de la concientización digital, dentro de la alfabetización digital, dentro de la educación digital, dentro de la cultura digital, debe haber en principio concientización digital, porque no puede haber una transformación digital si no hay concientización digital. Y esto lo dejo para ustedes. Es realmente un aporte, un pensamiento que gracias a la oportunidad que ustedes me dan, se los dejo. No puede haber transformación digital sin concientización digital. Y la conciencia es parte del ser humano. Y un ser humano que no siembra valores tenderá a destruir su propia humanidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Céspedes Babilón, muy interesante. Obviamente hay que tomar en cuenta estos temas de los sesgos discriminatorios, el tema de la ética al momento de valorar la ejecución, la práctica y la legislación sobre temas de inteligencia artificial y derecho y nuevas tecnologías, por supuesto. Bien, vamos a entrar a hacer el periodo de preguntas y respuestas. No sin antes, quisiera primero subrayar o colocar el marco. Sabemos, como mencioné en un principio, de que por lo menos en el campo de la Unión Europea, también lo mencionó Cecilia, e incluso a nivel de la Organización de las Naciones Unidas, han habido regulaciones, han habido esfuerzos digamos, documentos, se han elaborado documentos con el objeto de regular o pretender regular o buscar regular el tema de la inteligencia artificial de derecho por todas las consecuencias jurídicas que esto implica. Particularmente la ONU, la CENUMI, en materia de arbitraje online, método de resolución de conflicto online, en 2017 emitió un documento. Ahora bien, como marco general, y vamos a realizar las preguntas que han hecho, vamos a presentar las preguntas que han hecho algunos de nuestros participantes, a quienes le agradecemos su presencia hasta esta hora. ¿Cómo está América Latina en materia de inteligencia artificial, derecho y arbitraje online? ¿Qué legislaciones, qué marcos jurídicos debemos trabajar para que esto sea una realidad, o qué tan viable sea o qué tan posible, o qué tanto hemos avanzado, qué tanto hemos asimilado a nivel de nuestras legislaciones en nuestros países sobre esta temática? Quisiera empezar con Cecilia. Lamentablemente, pues, pronto tendrá que retirarse por compromisos, pero en ese marco que acabo de mencionar, quisiera hacer la primera pregunta. La primera pregunta la hizo el licenciado, la doctora, vamos a ver aquí. Bien, la pregunta es la siguiente. Doctora Cecilia, el licenciado Morales, cuando menciona que alguno de los beneficios de la inteligencia artificial es la objetividad, como comenta, eso dependerá de los sesgos y datos. Pienso que en América Latina aún muchos arbitrajes se hacen en papel y eso puede considerarse muy vulnerable a manipulaciones de manera manual, sin registro, sin contraseñas, claves o encriptación, entre otros. La seguridad informática y la trazabilidad de los sistemas de inteligencia artificial usando blockchain también puede considerarse como un beneficio a nivel de la justicia o derecho. Esa sería la pregunta del licenciado con respecto a este tema.
Y me gustaría pues que nos comente Cecilia al mismo tiempo qué retos o qué marcos jurídicos o qué requiere Latinoamérica o qué tiene Latinoamérica en cuanto a la regulación, pues, aplicación de la inteligencia artificial y el derecho. Juan, mira, como retos, y para dar una respuesta más bien global, y el primer reto que tenemos, es trabajar como región, como continente, y no trabajar individual. Ese es el primer reto que tenemos. Como podemos ver, del otro lado tenemos potencias como China, como Estados Unidos, o como la Unión Europea, o como Rusia. Entonces, si nosotros actuamos por país y en forma individual, lógicamente nos vamos a quedar en el tiempo. Precisamente para buscar un trabajo conjunto de Latinoamérica, en enero participé de la primera cumbre latinoamericana de inteligencia artificial, donde, por ejemplo, coordiné la Comisión de Ética y Regulación y la de Educación, junto con Mateo Salvato, y ahí precisamente, bueno, hicimos una serie de propuestas para llevar adelante en materia de regulación y ética de inteligencia artificial. Trabajamos en las comisiones con unos papers de trabajo que son muy interesantes, que se hicieron en conjunto con el Laboratorio de Inteligencia Artificial en la UBA. Si los quieren ver, entran a la página de la cumbre Latin American Summit y ahí van a encontrar los papers. O sea que para mí el desafío es lograr un trabajo en equipo del continente y hacer digamos, un frente de batalla y estratégico en equipo, que es muy difícil porque, como sabemos, a nivel Latinoamérica no tenemos una integración, como por ejemplo tiene la Unión Europea, o sea, a ese nivel. Y además, como creo yo que es el caso de la mayoría de los países, no tenemos una regulación en materia de inteligencia artificial, menos aún de arbitraje o de cuestiones específicas. Por ahí podemos encontrar una regulación más vinculada al tema de los datos, pero no específicamente de inteligencia artificial. Con relación a la pregunta que me hiciste recién, en la primera parte de la pregunta habla de que yo mencioné que el beneficio de la inteligencia artificial podría ser la objetividad. En la última parte de la pregunta habla de los laudos y los procesos arbitrarios hechos en papel y como si eso puede dar lugar a manipulación. Para mí, y el uso del blockchain. Para mí esos son dos temas distintos que no tienen nada que ver uno con el otro. Por un lado, la objetividad es porque, y por eso, por ejemplo, fue que se creó el sistema Compass en Estados Unidos, la objetividad, en teoría, por eso esto lo pongo entre comillas, estaría dada por el hecho de que el que decide es una máquina, y la máquina no tiene los sesgos, como tampoco tiene la empatía, que tenemos los humanos, ¿sí? Se supone que va a dictar esos laudos o a hacer sus predicciones sin tener en cuenta las subjetividades y los juicios del valor humano. A eso me refería con objetividad. Sin perjuicio que, repito una vez más, porque si no la respuesta queda incompleta, los datos con los cuales entrenamos los sistemas de inteligencia artificial ya están sesgados porque los datos los producimos sociedades sesgadas, ¿sí? Sociedades que discriminan, que dan, por ejemplo, a la mujer un lugar secundario y no igualitario al del hombre. Entonces, lógicamente, de esas sociedades ya se extraen datos sesgados y luego eso se traspola a las decisiones que toman los sistemas inteligentes. En torno a el uso de blockchain, me parece que es algo, son sistemas, esas cadenas de bloques que van a dar mayor transparencia y seguridad en cualquier, sea un contrato, sea un proceso arbitral, en cualquier sistema donde se lo aplique. No es inteligencia artificial propiamente dicha, pero creo que es una herramienta tecnológica más que puede ayudar a beneficiar la prestación del servicio de justicia o en particular los procesos arbitrales. Profesora, no quisiera desaprovechar esta oportunidad y la pregunta que voy a hacer me parece muy interesante y también quisiera pues saber la opinión de los otros panelistas. La hace el licenciado Rivera y también tenía la misma inquietud. Y es la preocupación de muchos, ¿no? Entonces, con esto de la inteligencia artificial, ¿será que el árbitro, particularmente en el caso del arbitraje, tendrá algún rol? Y esto también lo extrapola un poco al tema de la abogacía. Muchos temen, hombre, ¿será que los abogados van a desaparecer como algunos sugieren en algunos contextos? Yo tengo mi opinión particular, yo creo que no, pero para efecto de la elaboración de los laudos, seguramente plantea acá el licenciado
Rivera, probablemente sí tengan un rol en materia de la parte decisoria, a manera de ejemplo. Es decir, ¿será que con esto la inteligencia artificial y el derecho, y lo dejo al aire, los árbitros tendrán un rol, los abogados tendrán algún rol que hacer, o será que hay que entonces balancear, realizar esa balanza, siempre teniendo en cuenta brindar un buen servicio? No sé si iba dirigida a mí o en general. A ti, en primer lugar, a ti, A mí después. y luego entonces Okay. los otros si quieren comentar al respecto. Perfecto. Yo tengo una mirada bastante positivista, por así decirlo. Por un lado, creo que no es una opción la incorporación de la tecnología en la justicia y en la sociedad en general. Creo que es un tema de tarde o temprano va a llegar, porque también otra cosa que nos va a pasar es, si el estudio jurídico de al lado, por poner un ejemplo, utiliza sistemas de inteligencia artificial o tecnologías, por consecuencia va a ser mucho más eficiente que el mío, y a mí no me va a quedar otra que incorporarlo o quedarme en el olvido, por así decirlo. Entonces, por un lado me parece que no es una opción. Por otro lado, lo que yo creo es que la inteligencia artificial con esa, como comentaba Ed al principio en su exposición, no las películas. Bueno, sí, las películas cuentan mucho, y esto es lo que vemos en la película, de que la inteligencia artificial puede hacer todo. Eso es una inteligencia artificial general fuerte que todavía no existe, no es así. La inteligencia artificial al día puede hacer determinadas tareas, lo cual yo, en el caso puntual de la justicia, lo veo como un beneficio, porque en Latinoamérica, por lo menos, la mayoría de los tribunales, o por lo menos voy a hablar de Argentina o de Colombia, que son países donde tengo más conocimiento, están abarrotados de trabajo. Son muy lentos, se demora mucho en la prestación de servicio de justicia, entonces sí necesitamos acelerar procesos que son más de la tecnología, y además de eso, y principalmente la asistencia de la inteligencia artificial lo que va a convertir es que nos va a reemplazar en tareas autónomas o rutinarias, y nosotros poder encargarnos de temas mucho más sensibles que merecen por ahí mayor empatía o mayor atención del hombre, ¿sí? Es decir, una sentencia de un tema de montos menores o un accidente de tránsito donde no hay lesiones, tranquilamente lo puede hacer un sistema inteligente, pero dejemos en manos de los humanos, por ejemplo, una mala praxis médica. Eso no quita igual que va a haber una retransformación del trabajo y del empleo, como fueron las revoluciones anteriores. Esta revolución también implica una transformación social que tarde o temprano vamos a tener que hacer. Excelente, muchas gracias Cecilia. Licenciado Vega, igualmente nos gustaría pues que nos conteste las siguientes preguntas en un solo paquete, de alguna manera sumaria, sucinta. Hay dos cosas. En primer lugar, preguntaba el licenciado, la licenciada Lucía Grandinetti, ¿existen algunos laudos que se hayan resuelto mediante inteligencia artificial? Y quiero pegar esta pregunta con el tema local, latinoamericano y local, ¿no? Agregando esa pregunta, ¿existen laudos que se hayan ejecutado mediante inteligencia artificial, ya sea en Panamá, América Latina o en otras latitudes? Y en segundo lugar, ¿está Panamá preparado para adoptar el arbitraje online y la inteligencia artificial como método alterno de solución de conflicto? Gracias, Juan Manuel. En cuanto a la primera pregunta, si existen laudos, y quiero ser literal porque puede haber una diferencia, si la pregunta se refiere a laudos ejecutados que hayan sido resueltos con inteligencia artificial, la respuesta tendría que ser: yo lo ignoro, porque no conozco, después de que un laudo sale al mundo, no conozco si se ejecuta o no se ejecuta. Así que yo no podría responder literalmente, pero sí puedo comentar. Más que todo, disculpe, licenciado, sería como si, digamos, alguna corte ha reconocido, yo lo orientaría en ese sentido, ha reconocido y mandado a ejecutar un laudo arbitral mediante inteligencia artificial. Yo creo que hay que remitirse a los roles a los que ya nos hemos referido en cuanto a la situación presente de la inteligencia artificial frente a los procesos decisorios. Está ampliamente reconocido que la
la inteligencia artificial puede aportar mucho, pero todavía no reúne. Ya hemos visto tanto en el aspecto técnico como en el aspecto legal, como en el aspecto ético y moral, en las tres presentaciones distintas, hemos visto distintos ángulos de por qué le falta todavía cierto trecho por recorrer a la inteligencia artificial para que pueda autónomamente decidir casos en ausencia total de un árbitro. En mi opinión, eso todavía, la sociedad no está todavía ni siquiera en posición de hacerlo. Hay centros de resolución de disputas privados que están ofreciendo servicios y ellos sostienen que el servicio es puesto en manos de una computadora, de un dispositivo que con un algoritmo va a resolver. El ejemplo del centro privado que yo puse, el video, uno de los dos videos que puse era de un sistema administrado por el sistema judicial, otro era por un centro privado especializado. Esos centros ya están ofreciendo ese tipo de servicios, pero son controversias que están siendo llevadas por las partes en ámbitos muy, muy específicos. Casi todas tienen que ver con comercio electrónico. Hay muy pocos campos que pueden someterse con la ambigüedad que hay ahora mismo, tanto en el mecanismo que utilizan para arribar a las decisiones, como los componentes éticos que utilizan para considerar los sesgos, que es otra gran interrogante. El caso de Compass es un caso interesante porque cuando se decidió en 2016 en la Corte Suprema de Wisconsin, se reveló que Compass en un 60% era preciso, no más allá de eso. Entonces, era evidente que Compass no está en capacidad de decidir un caso. Está en capacidad de darle luces al árbitro o al juez para que arribe a una decisión. También hubo cuestionamientos con tema de selección racial, por ejemplo, las predicciones que hacía de la posible recurrencia de alguien a quien se le concedía libertad condicional, se le beneficiaba con una libertad condicional. Los señalamientos que hacían de posible recurrencia eran extremadamente mayores cuando el individuo era un afroamericano, por ejemplo. Entonces, este tipo de cosas todavía están pendientes de resolver y, por supuesto, como están basados en tecnología, la tecnología va evolucionando y nosotros pensamos que puede llegar el momento en que eso sea resuelto. Ahora, en cuanto a Panamá, obviamente, si no se está utilizando todavía en una forma absoluta en el mundo la inteligencia artificial para decidir todo tipo de causas, mucho menos está Panamá, que todavía no ha regulado alguna de las tecnologías disruptivas que están por debajo de la materia que tendría que conocer los procesos arbitrales que se someterían a la decisión de una inteligencia artificial. Nosotros no hemos regulado el blockchain, nosotros no hemos regulado los sandboxes, no hemos regulado los smart contracts. Aquí no hay legislación para eso. En Panamá se están haciendo ICOs, emisiones de criptomonedas, y aquí no hay emisión, no hay regulación. Entonces, mal puede ser visto por inteligencia artificial, porque ahí sí tendría que haber razonamientos de carácter humano, porque si se atiene a la ley, la inteligencia artificial va a decir, aquí no hay ley. Y punto. Entonces, ahí sí se necesitan esas destrezas finas del ser humano todavía para poder resolver las situaciones. Muchas gracias, licenciado Vega. Acá la licenciada pues Grandinetti nos aclaraba, ¿no? Que la pregunta era si algún caso fue resuelto mediante inteligencia artificial, ya sea con o sin supervisión humana, pero creo que, bueno, ya el licenciado pues ha contestado muy bien ha abarcado dentro de su respuesta pues esa inquietud, ¿no? Finalmente, doctora Céspedes Babilón, tenemos una pregunta muy importante. Ilka Pérez, ¿sabe usted si ya a nivel internacional o regional los organismos de derechos humanos están tratando este tema? Es decir, el tema de los derechos humanos vis a vis la inteligencia artificial y el derecho. Tiene el micrófono apagado. Ahí. Sí, ya hay realmente... ha llegado, por supuesto, a la Corte al respecto, debido a que hay mucha controversia. No es que los abogados que tenemos sistema democrático estemos de brazos cruzados. Bien lo ha explicado José y bien lo ha explicado Cecilia, que esto es un tema de exigir
que los algoritmos sean un poco controlados en esos derechos humanos, que la persona que los diseña, porque es una persona humana, debe ser, y es una opinión personal, debe ser filtrada de alguna manera, por decirlo, que tenga esos valores humanos, que toda la trayectoria de su vida realmente tenga esa ética. Porque si nosotros vamos a dejar, porque ya nos hemos impulsado, estamos en una transformación digital así a la fuerza, ¿no? Por este COVID, no pasará mucho tiempo para que personas sin criterios y sin ganas de trabajar, que lo existen en todos los juzgados del mundo, la verdad. Esto no es solamente de Latinoamérica, sino a nivel general. Hay mucha gente que se sienta y que le hagan el trabajo. Y en todos los aspectos, no solo el derecho, sino también la política, los profesores, qué sé yo, hay de todo. Y como seres humanos fallamos, y si nosotros fallamos como seres humanos, ¿cómo la población en general, en un lado, puede preferir la decisión de una inteligencia artificial porque va a haber transparencia? Pero sin embargo hay otros que no, porque no, yo no he tenido injerencia, ni sé, como lo dijo José, qué cosa dice en ese smart contract. O sea, para mí no lo conozco, va a decir, ¿no? El litigante de a pie, el mismo abogado, el que va a acudir a la justicia. Entonces, no es tanto de que nosotros esperemos que desde la Corte de Derechos Humanos emita una resolución, o como bien lo ha hecho el Reglamento de Protección de Datos en Europa, que está protegiendo todo lo que es los datos personales. No debemos esperar eso. Nosotros como seres humanos, nosotros como personas, debemos aportar desde cualquier punto qué cosa de bueno podemos reclamar, o qué cosa de bueno podemos exigir, porque no podemos dejar que la tecnología avance, no. Lo que nosotros tenemos que hacer es renovar este derecho, renovar nuestras leyes, ajustarlas a la realidad y seguir adelante, porque esto ahorita ya vamos a tener no solo inteligencia artificial, sino vamos a hablar ya, que ya lo estamos hablando en otros países, de la computación cuántica, de las decisiones, todo se va a hacer con respecto a la inteligencia artificial. Pero sigo yo argumentando, la decisión debe ser del ser humano, porque no estamos claros si los algoritmos han sido revisados o si cumplen realmente las normas de ética y el respeto a los derechos humanos. Bueno, muchas gracias a todos, sus presentaciones han sido maravillosas. Muchas gracias a todos los que han participado, los que se han quedado hasta el final. Creo que hemos aprendido mucho y bueno, aquí tenemos material pues para que los legisladores, los operadores de justicia, los abogados, pues vayamos pues tomando en cuenta estas situaciones, estas realidades y empezar pues a transformar para bien nuestras mentalidades y nuestras sociedades, para dar un mejor servicio, siempre tomando en cuenta la persona humana. Yo, por mi parte, me despido y le paso la palabra a la doctora Margie Liz Jaime, presidenta de la comisión, para que se dirija a todos ustedes en esta, digamos, parte final del webinar. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Y bueno, no me resta más que agradecer a todos nuestros expositores, a José Vega, Karen Céspedes Babilón y por supuesto Cecilia Danesi. Creo que todos hemos aprendido muchísimo y parte de ese aprendizaje es que la inteligencia artificial evidentemente está para quedarse, pero está también lejos de suplantar a toda la labor humana, o sea, a los árbitros y a los abogados. Si bien la inteligencia artificial debe ser vista como una herramienta que ayude a automatizar algunas de las actividades dentro del proceso arbitral, definitivamente que la labor de los árbitros y de los abogados va a continuar, sobre todo para aquellas tareas que necesitan esa intervención humana. Y entonces, como nos decía, pues Karen también, no olvidarnos de esa parte humana y de esa parte ética.
Y bueno, para finalizar quisiera invitarlos a nuestras próximas actividades. Tenemos el 16 de julio las buenas prácticas en los procedimientos virtuales, tanto de la mediación como el arbitraje, así que nos vamos a concentrar en esas audiencias virtuales. Eso va a ser el 16 de julio al mediodía. Vamos a contar con la participación de expositores tanto nacionales como extranjeros de España. Y por último, en el mes de julio también, el 28 de julio, vamos a tener otra actividad sobre los métodos alternos de resolución de conflictos y los procesos de insolvencia. Si esta es realmente, pues, más que una utilización en los procesos de insolvencia, se ha convertido en una necesidad frente a la pandemia. Así que este evento va a ser, como les decía, el 28 de julio a las 11 de la mañana y esperamos entonces que puedan acompañarnos. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por su atención y los esperamos en un próximo webinar de la Comisión de Mediación y Arbitraje del Colegio Nacional de Abogados. Muchas gracias a todos, un placer. Adiós. Gracias al Colegio Nacional de Abogados de Panamá. Gracias Margie, gracias Juan Manuel, gracias José, gracias Cecilia, que Dios los bendiga. Gracias. Un placer. Agradecido a todos. Adiós. Tengan un excelente día. Y a todos los peruanos y participantes, gracias. Saludos a todos.